Matemáticas. Reglas de inferencia. Hola, bien hallados estén. En esta clase te voy a enseñar a usar las reglas de inferencia. El nivel que voy a considerar es básico. Solo necesitas saber los fundamentos de la lógica proposicional. Como tal, debes de saber qué es una proposición, qué tipos de conectores se utilizan, tales como la disyunción, la conjunción, la negación, el condicional, el bicondicional. Debes de saber también qué es una tabla de verdad, entender el concepto de tautología, qué es una equivalencia lógica. Con eso tienes suficiente para poder entender este tema. Comencemos con hacernos una pregunta. ¿Para qué sirve la lógica proposicional? La respuesta es que el objetivo de la lógica es establecer la validez de un argumento. Para este tema hay algunas consideraciones iniciales. Lo que vamos a ver es una forma alternativa de establecer la validez de un argumento, y en esta clase voy a explicar el método de deducción natural, que consiste en obtener una conclusión a partir de premisas. La herramienta para esto son un conjunto de reglas llamadas de inferencia. ¿Qué debemos conocer de este tipo de reglas? Hay tres cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta. La primera es que las proposiciones primitivas que las componen se consideran verdaderas, que son esquemas deductivos cuya validez se acepta sin discusión. Es decir, las doy por un hecho. Y finalmente son reglas de aplicación espontánea y cotidiana. En la vida diaria ya las hemos usado. Quizá no las vemos de cierta manera como se ven en la matemática, pero son reglas que utilizan un lenguaje natural. A lo largo de los ejercicios te vas a dar cuenta que es así. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a realizar una serie de ejercicios y voy a seguir explicando a través de ellos algunas particularidades que tienen las reglas de inferencia. Entonces continuemos. Ejemplo número 1. Entonces lo primero que debemos de hacer es leer bien. Realmente este problema es muy sencillo, solamente hay dos premisas y nos piden que utilicemos una regla para ver qué conclusión se encuentra. Vamos a establecer una variable para cada una de las sentencias. Entonces, para la primera, vamos a indicar que sea P, y para la segunda, que sea Q. De esta manera tendremos está lloviendo y tendremos hace viento. Recuerda que estas proposiciones se dan como verdaderas. Cuando decimos que está lloviendo y hace viento, estamos diciendo que es verdad. Ahora, después de que hemos asignado la variable, podemos nosotros revisar de la tabla de las reglas de inferencia la que corresponde a la conjunción, o también conocida como ley de combinación. Podemos observar que en la primera fila se encuentra la proposición P y en la siguiente fila se encuentra la proposición Q, y esto me da una conclusión que se indica P y Q. Otra forma de ver esta fórmula es entenderla como una tautología que tiene la siguiente estructura. Es P y Q implican a P y Q. Aquí podemos observar que se encuentran P y Q encerradas en paréntesis porque se toman por separado, y después de la implicación se indican ya de manera conectada por el conector I. El uso de esta ecuación es el planteamiento que hacemos del problema, y el desarrollo sería el utilizarlas para poder llegar a la conclusión que como tal sería P y Q, es decir, está lloviendo y hace viento. Esta es la conclusión que estamos buscando. De esta manera es que se utiliza esta regla. Todas las demás reglas tienen una misma estructura, entre una o dos filas y finalmente una conclusión. Los tres puntos que tenemos aquí se pueden leer, por lo tanto, entonces,
concluyendo, por decir algunos casos. Y eso es todo para esta aplicación de esta ley. Aquí lo importante es que a partir de dos premisas que considero ciertas, yo obtengo una conclusión. Por supuesto, esta conclusión es muy sencilla, ya que simplemente me permite unir las dos premisas. El siguiente ejercicio es un poco más complejo. Ejemplo número 2. Suponga que tiene dos proposiciones. Estoy en la oficina o trabajo en casa y no estoy en la oficina o estoy en el deportivo. ¿Qué conclusión se saca de estas dos proposiciones? Una vez que hemos leído, podemos darnos cuenta que no hay lugar a dudas de lo que se dice. Las ideas que están expuestas aquí son claras e incluso son explícitas, es decir, no hay confusión de qué proposiciones o ideas están dentro de este problema. Viendo las proposiciones podemos identificar que son dos proposiciones del tipo compuestas y están siendo ligadas por un conectivo, y en este caso es el conectivo O. Las dos proposiciones cumplen con esa misma estructura. Vamos a identificarlas asignándoles una letra para hacer más fácil nuestro estudio. Por ejemplo, vamos a indicar que P sea igual a estoy en la oficina. Vamos a decir que Q sea trabajo en casa. Finalmente vamos a decir que R sería estoy en el deportivo. Alguien podría decir que ¿por qué no puse otra proposición que indicara no estoy en la oficina? No lo hice, dado que esta P, estoy en la oficina, puedo transformarla a no estoy en la oficina utilizando una negación delante de la proposición. De esa manera no repito esta idea, la utilizo junto con el signo de negación. Una vez que he asignado las variables, voy a plantear mi forma de solucionar el problema. Lo primero que voy a hacer es establecer de manera natural a qué conclusión se llega. Para ello voy a hacer la siguiente construcción, utilizando ya la asignación de variables que hice. Primero, P o Q, que sería estoy en la oficina o trabajo en casa, y voy a construir ahora menos P o R, que sería no estoy en la oficina o estoy en el deportivo. Si hacemos una conclusión de lo que se nos está diciendo, podemos entender que o estoy en la oficina o estoy trabajando en casa. Es decir, cuando no estoy en la oficina puede ser que esté en la casa. Y la segunda proposición nos dice que no estoy en la oficina. Y si no estoy en la oficina, puedo estar en el deportivo. Supongamos que no estoy en la oficina, es decir, estaría trabajando en casa. Y de acuerdo a la segunda, dice no estoy en la oficina o estoy en el deportivo. Si no estoy en la oficina, puede ser que entonces esté en el deportivo. Si sumo lo que dije de la primera, eso quiere decir que trabajo en casa o estoy en el deportivo. Entonces la conclusión que tendríamos nosotros sería trabajo en casa o estoy en el deportivo. Eso quiere decir que lo que estamos obteniendo es que Q o R, trabajo en casa o estoy en el deportivo, dado que no estoy en la oficina. Y como no estoy en la oficina, entonces trabajo en casa o estoy en el deportivo. Esta es la forma natural sin la aplicación de las reglas de inferencia. Y como podemos ver, en este caso, de acuerdo a la tabla de inferencias, tenemos P o Q, no P o R, por lo tanto Q o R. Ahora nosotros lo hicimos para estas dos proposiciones en las cuales estamos planteando un ejemplo, pero precisamente la utilidad de las reglas de inferencia es que podemos nosotros hacer una deducción sin tener que hacer esta revisión para cada uno de nuestros problemas. De nueva cuenta, aquí solamente utilizamos una de las reglas de inferencia, pero cuando se hace la demostración de un argumento se pueden llegar a utilizar varias de estas reglas combinadas para llegar a una conclusión. Entonces la conclusión final a la que llegamos es la que nos indica tanto la que hicimos de forma natural como la que hicimos a través de la regla de inferencias. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar más de una regla de inferencia para que te vayas familiarizando con el uso de estas. Ejercicio número 3. Supongamos que se tiene todos los trabajadores de la NASA son profesionistas. Cada profesionista de la NASA tiene un buen salario. Ricardo es un trabajador de la NASA. Explica por qué se puede tener la siguiente conclusión. Ricardo tiene un buen salario. Después de leer bien, vamos a identificar qué datos tenemos. ¿Son suficientemente claros? ¿Están de forma explícita para Ricardo? ¿No, verdad? Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo de forma apropiada a través de la forma simbólica. Hagamos lo siguiente. Y como estamos usando una incógnita, debemos aclarar el universo del discurso. Ya que hemos identificado nuestros datos, ahora vamos a ver qué es lo que nos piden. Justificar la conclusión
Ricardo tiene un buen salario. El planteamiento parte de construir de forma simbólica el enunciado y enseguida usar las reglas de inferencia para obtener la conclusión pedida. Entonces, hagamos lo siguiente. J de X implica acá de X. Y lo que nos estaría diciendo esta implicación es que alguna persona es un trabajador de la NASA. Y eso implica que ese trabajador es un profesionista. También podemos hacerlo para indicar K de X implica AL de X. Y esta explicación diría que alguna persona es un profesionista y ese profesionista tiene un buen salario. De aquí nosotros podemos de forma natural deducir la conclusión, ya que si es un trabajador de la NASA y es un profesionista y los profesionistas tienen buen salario, entonces, y ya para poner a Ricardo tendríamos J y ahora sí ponemos Ricardo y tendríamos que decir que con estas tres premisas podemos formar una conclusión en relación a que Ricardo tiene un buen salario. Pero esta es de la forma natural, es decir, utilizando nuestra intuición y nuestro modo común de pensamiento. Vamos a utilizar las reglas de inferencia para confirmar este resultado. Hagamos lo siguiente. 1. Pongamos para todo X, J de X implica a K de X. 2. Para todo X, K de X implica a L de X. Estas dos son premisas. 3. J Ricardo implica a K Ricardo, y esto lo obtuvimos como una premisa universal de 1. 4. Ahora tenemos K de Ricardo y esto implica a L de Ricardo y esto también es una premisa universal, pero ahora fue de 2. En este momento yo puedo revisar que 3 y 4 me están formando un arreglo muy similar al que se tiene en una de las reglas de inferencia de nuestra tabla. Es una regla conocida como silogismo hipotético, el cual nos establece que para este arreglo que tenemos, 5 quedaría de la siguiente forma. En el silogismo hipotético, en el primer condicional vamos a encontrar que tenemos como consecuente K de Ricardo, y en el segundo condicional vamos a tener que tenemos como antecedente a K de Ricardo. Dado que son dos condicionales y ocurre este arreglo con la K de Ricardo, puedo aplicar yo esa regla de inferencia de silogismo hipotético, lo cual me da como resultado el que se anule esa K de Ricardo, de tal manera que me quedaría J Ricardo implica a L Ricardo. Si nosotros leemos a partir de cómo tenemos puestas nuestras variables J y L, ¿qué es lo que nos diría? Nos diría J de Ricardo diría, Ricardo es un trabajador de la NASA, por lo tanto, Ricardo tiene un buen salario. Al parecer aquí es como si ya estuviéramos contestando nuestra conclusión, pero eso no es tal. Nosotros tenemos que llegar al valor que diga nada más Ricardo tiene buen salario y no a una implicación donde se diga que dado que Ricardo es un trabajador de la NASA tiene un buen salario. Esta no es nuestra conclusión, pero es el camino para llegar a ella. Ahora bien, ya en la 5, para poder yo llegar al valor que me piden de L Ricardo, yo necesitaría de alguna manera deshacerme de J Ricardo y la implicación. Al revisar nuestras tablas de inferencia, nosotros podemos ver la de modus ponens y nos podemos dar cuenta que si yo tuviera a J Ricardo como una premisa única o sola, podría aplicar esa premisa con la 5 de tal manera que desapareciera J Ricardo y la implicación hacia L Ricardo. Eso sí puedo hacerlo. Lo puedo hacer porque como tal tenemos explícito en la parte de arriba JX, de tal manera que quedaría 6 como J Ricardo. J Ricardo es Ricardo es un trabajador de la NASA y entonces esto es una premisa, es decir, no me lo estoy inventando, esto es algo que tenemos. Finalmente, al revisar que ahora ya tengo la estructura para realizar el uso de la regla de inferencia del modo ponens, entonces vamos a hacerlo para el número 7 y en el número 7 lo que estaríamos haciendo es una regla de inferencia utilizando el modus ponens y es lo que me queda al final L Ricardo, tal y cual habíamos nosotros pronosticado que era correcto al hacerlo de forma natural. Por lo tanto, nosotros podemos indicar que la solución es Ricardo tiene un buen salario, con lo que queda comprobado el argumento que al inicio planteamos. Hagamos otro ejercicio. Ejemplo número 4. Una sala de cine presenta todos los jueves una película romántica o una de terror. Además,
no proyecta una de la misma clase de género en 2 jueves consecutivos. Hoy es jueves y el pasado jueves se presentó una de terror. Por lo tanto, la sala de cine presenta hoy una película romántica. Valide el razonamiento anterior. Da una pausa en el video y lee las veces que sean necesarias el texto. Una vez leído bien el enunciado, vamos a identificar las ideas principales que componen el argumento. Serían: P es jueves. La siguiente sería: Q, el cine proyecta una película romántica. R, el cine proyecta una película de terror. S, el jueves anterior el cine proyectó una película romántica. T, el jueves anterior el cine proyectó una película de terror. Ahora da otra pausa en el video y revisa que efectivamente con las premisas propuestas puedes armar de nueva cuenta las ideas del enunciado. Muy bien, ahora hagámoslos juntos. Para la primera parte del enunciado, que tenemos una sala de cine presenta todos los jueves una película romántica o una película de terror, podemos construirla con las proposiciones Q y R. El segundo punto y seguido, además no proyecta una de la misma clase de género en 2 jueves consecutivos, podemos construirla a través de Q y R y de S y T. El tercer punto y seguido, hoy es jueves y el pasado jueves se presentó una de terror, podemos construirlo con P y también utilizando T. Y nuestra conclusión, por lo tanto, la sala de cine presenta hoy una romántica, podemos construirlo con Q. Como puedes darte cuenta, el pasar de el argumento en texto a una parte simbólica no significa que debo traducir cada oración tal y como está puesta en el texto. Debo de ubicar las ideas principales y a partir de las ideas principales quedarme con aquellas con las cuales puedo reconstruir no el texto precisamente, sino el argumento y la conclusión que se dan en ese enunciado. Y eso es lo que acabamos de hacer. Ahora bien, en base a lo anterior, podemos construir una representación simbólica de las premisas y la conclusión. Quedaría más o menos así. Nuestra primera proposición sería compuesta por P, que implica a Q o R. La segunda sería S, implica a menos Q. La tercera sería T, implica a menos R. La cuarta sería P y T. Y la quinta sería Q. En realidad, a esta de aquí, como tal, podríamos decir que es nuestra conclusión. Para que no quede duda, vamos a ver qué representa cada una de estas proposiciones en formato natural. La primera diría: es jueves, por lo tanto, el cine proyecta una película romántica o una de terror. La siguiente: S implica menos Q, quedaría representando a el jueves anterior el cine proyectó una película romántica, entonces no proyecta una película romántica. La siguiente dice: T implica a no R, que representa a el jueves anterior el cine presentó una película de terror, entonces no presenta una película de terror. La premisa 4 diría: P y T, es jueves y el jueves anterior el cine proyectó una película de terror, por lo tanto el cine proyecta una película romántica. Esta conclusión la hemos obtenido utilizando nuestra deducción natural, nuestro lenguaje en común, de tal forma que esta conclusión de alguna manera es verdadera. Ahora vamos a usar un método de deducción utilizando las reglas de inferencia para derivar la conclusión y verificar que la que hemos obtenido es correcta. Empezamos colocando las premisas que de principio ya habíamos obtenido en el razonamiento anterior. Vamos a poner 1, P implica a Q o R. 2, S implica a menos Q. 3, T implica a menos R. 4, P y T. Una vez que tengo ya mis premisas colocadas,
debo de jugar con ellas y con la tabla de las reglas de inferencias para poder llegar a la conclusión que estoy buscando. Entonces, trabajemos de la siguiente forma. 5. Para 5, lo que vamos a utilizar es una regla de inferencia llamada simplificación, la cual se construye a través de P y Q y por lo tanto nos da P. Y la vamos a aplicar en 4. Debo de recordar que aunque en la regla aparece P y Q y la que se elimina es Q, cuando yo utilizo esta regla en 4, tengo la opción de o eliminar a P o eliminar a T. Recuerda que existe conmutatividad con la conexión y en este caso para 5 con la regla de simplificación voy a eliminar a P. Ahora hagamos 6. Para 6 voy a utilizar otra regla de inferencia y es la de modus ponens y la voy a aplicar en 3 y 5. Te has de estar preguntando por qué voy a utilizar en 3 y 5 la regla de modus ponens. ¿Qué es lo que me lleva a mí a establecer el utilizar esta regla en este momento? Podemos anotar que en 3 y en 5 se puede observar que se forma el mismo arreglo que yo tengo para la regla de inferencia. Es decir, en la primera fila, aunque yo tengo a P y luego en la segunda fila tengo P implica a Q, yo tengo en 3 T implica a menos R y en 5 tengo a T. Aquí no importa el orden, si de alguna manera visualmente está quedando la segunda fila de mi regla de inferencia en la parte de arriba y la variable sola P en la parte de abajo, eso no tiene nada que ver. Te recuerdo que estas reglas, la primera fila y la segunda fila, se conectan por un I y existe conmutatividad en el conector I. Es decir, que primero puedo poner P implica a Q y luego puedo poner a P. Por lo tanto, al utilizar esta regla, se va a eliminar la T y me va a quedar menos R. Ahora voy a hacer 7. Para la 7 vuelvo a utilizar una regla de inferencia de simplificación en nuevamente 4. Si recuerdas, en la línea 5, para la premisa 5, yo ya utilicé esa regla y eliminé a P. Por supuesto, ahora me voy a quedar con esa P que eliminé antes y voy a eliminar a T. Entonces me queda P. Para el paso número 8, lo que voy a hacer es utilizar otra regla de inferencia que es de nueva cuenta el modus ponens, pero ahora lo voy a hacer en 1 y 7. Para utilizarla, observo que en 1 yo tengo P implica a Q o R y en la número 7 solamente tengo a P. Para poder observar que efectivamente puedo utilizar modus ponens, lo que voy a pensar yo es que Q o R sea cualquier otra variable, por ejemplo W. Entonces me quedaría P implica a W y con la 7 yo ya estaría formando la regla para modus ponens, en donde tengo una implicación y tengo que el antecedente se repite en esta fórmula. Y es lo que me está ocurriendo en 1 y 7. El antecedente se repite y el consecuente, gracias a la fórmula de inferencia de modus ponens, es el único que prevalece. Y entonces me va a quedar Q o R. Para el paso 9 voy a utilizar otra regla de inferencia que se conoce como silogismo disyuntivo entre 6 y 8. Lo que me va a quedar al utilizar 6 y 8 es simplemente el valor de Q. Puedes observar, tengo Q o R y luego con el 6 que es menos R, quien se va a eliminar es la R y me va a quedar simplemente Q. De esta forma hemos llegado al valor que estábamos buscando, que era el de obtener una validación de que Q es precisamente la conclusión que estoy buscando y que es la que habíamos obtenido anteriormente utilizando un lenguaje más natural, con lo cual queda validada la conclusión, por lo que el decir la sala de cine presenta hoy una película romántica es correcto, con lo cual el ejercicio queda concluido. Lo que te
recomiendo es que sigas haciendo más ejercicios para que te vayas familiarizando con la forma en la cual se utilizan las reglas de inferencia y de qué forma podemos aplicarlas. Espero te hayas dado cuenta que no todas las premisas pueden ser utilizadas. Esa discreción tuya es con la que te sientas más cómodo de llegar a la solución. Puede haber varios caminos para hacer una demostración y llegar a la misma conclusión. No siempre uno llega la primera vez con la argumentación más sencilla. Eso depende de la experiencia que tengas al utilizar y realizar ejercicios con las reglas de inferencia. Por lo pronto es todo. Bye bye.